creo que como introducción entiendo de que ustedes buscan mi opinión desde el punto de vista de la presentación histórica de un amparo en el año 2019, cuando en una cierta ocasión se había advertido que la planta de residuos sólidos urbanos no estaba cumpliendo con los requisitos o los estándares mínimos de la deposición en su área respectiva. En aquel momento, cuento brevemente, se habían detectado varias situaciones que tenían que ver con la deposición en un lugar que era inadecuado. A partir de eso, también el tema de los lixiviados, que se había generado el no tratamiento, y sobre esos puntos medianamente versó el tema del amparo. Así también con respecto al tema de del ambiente, del aire, de los gases, de la proliferación de muchas aves en las proximidades de lo que es el aeropuerto de la ciudad de Esquel. Y también se hizo un apartado especial donde se advertía la falta del área de mitigación del impacto que generaba en la planta de tratamiento de residuos sólidos, que era la voladura de bolsas y todo lo que hacía el área externa de la planta, que estaba a través de esta cerco que fácilmente era sobrepasado por la altura que tenía el módulo 1, como también el tema de las limitaciones al recoger todo ese tipo de plantas. A partir de eso, la justicia, la doctora Alicia Arvilla, dicta una sentencia, pese a que se tardó mucho tiempo, porque justo como recordamos, aunque parezcan que hace años ocurrió, el efecto pandémico paralizó no solo las actividades judiciales, sino también el tema de las medidas y las acciones probatorias que tenían en el lugar. Y obviamente eso dilató el manejo de la prueba en la planta. Pero sin perjuicio de ello se obtuvo un resultado que entiendo es acorde o está adecuado. Quizás una discrepancia que tengo personalmente con respecto al tema de la valoración que hizo la Cámara de Apelaciones en la alzada a la apelación que formuló la provincia del Chubut, donde desvincula sobre la actividad o el manejo a la provincia y que solamente le da la Cámara un panorama meramente administrativo a el tema del área ambiente de la provincia del Chubut, cuando yo entiendo y creo que así lo dice la ley, pero bueno, no hubo, o por lo menos esta parte no tuvo interés en avanzar con respecto al tema de los recursos extraordinarios, porque convengamos que la causa fue presentada en el orden de situación personal, o sea, como vecino de la ciudad, es decir, al borde de que uno tiene una actividad profesional, lo hice en el carácter de ciudadano de Esquel, y que también involucraba a la Municipalidad de Trevelin y Parque Nacional Los Alerces. Bajo ese contexto, hoy vemos que se produce una situación por parte de la comunidad de Nahuelpan. Cuestión que nosotros habíamos advertido también en eso, es que se tenía que controlar si evidentemente había o no fluidos que podrían llegar a través de las morenas o algún tipo de corrimiento subterráneo, el tema de la contaminación de aguas o en la tierra por la deposición que se había estado, que se podría haber contaminado. Evidentemente no se determinó un nexo causal, porque las pruebas de la perito que intervino daba cuenta de que lo que era el módulo 1 no había sido sobrepasado ni perforado bajo ningún aspecto, por lo tanto no podría haber generado el tema del corrimiento de lixiviado sobre la planta. Claro, esto es todo materia de prueba, y a medida que va pasando el tiempo necesariamente se tiene que ir haciendo un monitoreo. Cuestión que dejó ordenada la doctora Arvilla, mediante la sentencia, que la Municipalidad de Esquel debe brindar los informes correspondientes, de tal forma que en estas horas la doctora Arvilla, por haber vencido el plazo el 31 de mayo, el tema del informe que debería hacer la Municipalidad,
dar cumplimiento de la información de cómo se estaría manejando la planta. Esto tiene varios aspectos. Uno tiene que ver con el tema del agua, con el tema de los gases, con el tema de la tierra, con el tema del aire, y que necesariamente tiene que estar focalizado y ese informe centrado no simplemente en la apreciación personal, sino que tiene que ver con un informe técnico de requerimientos y de rigor científico acorde a la circunstancia. Debemos tener en cuenta que acá hay aproximadamente más de 100 toneladas a diario de residuos sólidos urbanos, que por lo que los datos que nosotros tenemos solamente son entre 3 y 4 camiones que van a la cinta de transportadoras para la selección o el tema de la separación de los residuos. Y ahí es donde se advierte que una gran deposición final va sin tratamiento y pasa directamente a los módulos que se están generando o se habían generado, tanto el primero como el anexo que avanzó sobre esa condición. La situación es bastante, y por ahí uno lo dice desde un punto de vista muy proyectivo, pero tenemos que tener en cuenta de que mientras más residuos pasen sin tratar y pasen directamente al módulo de la deposición final, evidentemente lo que genera es una acumulación mucho más rápido y se va colmatando lo que es el tema del módulo. Esto genera una situación muy grave y que tenemos que estar en una alerta máxima, y me parece que no es una cuestión de agenda, sino que es una cuestión que netamente necesita un proyecto, porque ¿qué vamos a hacer con la basura? Lo preguntaba en el año 2019, cuando esto empiece a finalizarse o a colmatarse en la totalidad. Han pasado 3 años y seguimos con la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la basura directamente que se va generando y que en un tiempo no muy lejano vamos a tener el módulo 1 colmatado totalmente? Se debe hacer el módulo 2, que hay que hacer con todas estas cuestiones del proyecto, y eventualmente dejar previsto, o por lo menos así creo desde el punto de vista de lo que uno ve, qué va a pasar con la planta en un plazo en el año 2030. O sea, no estoy hablando del año 2090, estoy hablando del 2030. Ojalá mi condición de futurista no me convierta en un gurú de dar malas noticias. Es decir, lamentablemente pasa que uno muchas veces, por decir las cosas o avisorar esta situación, después se termina siendo el maltratado. O sea, porque uno puede ser señalado como decir siempre con este tipo de cuestiones. ¿Y qué voy a decir? O sea, para mí es muy cómodo de la labor jurídica hablar sobre lo pasado. Con el diario del lunes es muy fácil dar dictámenes y hacer un montón de conjeturas. El secreto pasa, y por lo menos así me lo han enseñado no solo mis padres, sino los profesores que he tenido, es que uno tiene que anticiparse a ciertas situaciones. Por favor, les pido que busquen las notas cuando yo hablaba ya en el año 2019 con respecto a esta situación. Y no es una cuestión de soberbia ni de absolutamente nada, pero me parece que entre todos tenemos que construir. Y esto, cuando digo entre todos, dejar de tener en cuenta situaciones políticas y sacar ventaja sobre qué partido político podemos estar identificados o no, o qué sector social podemos tener esa identificación para detractar al otro y eventualmente hacerle alguna situación de malestar. No comulgo con esa situación. Yo me he puesto a disposición y lo hice en el año 2019 hablando con el arquitecto Ongarato, y ahora también lo hablé, y hoy en la mañana hablaba con gente del Consejo Deliberante diciéndole, señores, esto es un problema de todo, no es un problema solamente ni de la municipalidad, ni de la comunidad que soporta, la comunidad por la vecindad que tiene, sino que todos tenemos un grado de responsabilidad. Y entre todos, a través de la educación, del manejo de todos los residuos nuestros que generamos a diario, tenemos que dar una cierta entidad y preocuparnos por ello. Yo no quiero ser para nada imprudente,
pero me parece que tenemos que tomar razón de situaciones que por ahí pasan desapercibidos por temas que dan hasta cuestiones de un cierto tabú o una situación de asco social, que es manejar la basura. Pero hay situaciones que no pueden seguir permitiéndose, o por lo menos no pueden dejar o ver cómo se va a manejar. Hay muchos pañales que en la estadística marca que hay muchos pañales dentro de los residuos. Dirán, no vamos a hacer el tema de los pañales que se usen. Bueno, pero hay modo del manejo de los pañales que evidentemente tienen que ver con esta situación, que es limpiarlo, evacuarlo en las zonas que corresponden para esto y después solamente el pañal sin mandarlo a lo que significaría. Digo esto, digo también el tema de las toallas higiénicas, es decir, muchas veces parece una cuestión anormal o forma de cuestión natural, pero las toallitas higiénicas, los tampones que usan las mujeres, y esto no es una discriminación ni ningún tipo de cosa, tienen que ver con una situación del transporte de sustancias que no son tratadas dentro de lo que es la planta. Y también lleva a la sensibilidad de la utilización. Y hoy sabemos que existen un montón de métodos que también son alternativos, que es el tema de la utilización de otros métodos para cultivar o juntar el tema de los sangrados naturales, porque la madre naturaleza así lo ha previsto, y que también son modos para disminuir el tema de la generación. Es decir, hay expertos que saben perfectamente cómo se puede disminuir la cantidad de productos. No voy a ser yo quien dé estas cuestiones, pero me parece que por los caminos que tenemos que generar, tienen que ver con la sensibilidad que tiene que tener de cada uno de nosotros. No, en el expediente que se encuentra en el amparo, se emiten resoluciones de las cuales yo soy parte y tomo vista de la situación de lo que se va dando. El control, evidentemente, o sea, yo he hecho una o dos presentaciones más para que el tema de la municipalidad haya generado el tema del informe, y ayer, en forma conjunta con la municipalidad, también requerí que se dé una intervención, porque también tenemos que tener en cuenta de que los ciudadanos que están cerrando el acceso a la planta lo están manifestando desde un lugar que realmente se toma como un reclamo genuino y que tiene que ver con las vías de acción que puede llegar a tener. Pero seamos honestos, decía, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, la acumulación de residuos sólidos urbanos dentro de la ciudad de Esquel y de Trevelin puede acarrear situaciones que no van a ser del todo gratis. Es decir, no nos va a generar una situación muy beneficiosa. Entonces, hay que llamar a la reflexión a todas las partes, a un diálogo rápido, genuino, sincero. La aplicación de esto que está el amparo ya está listo y dice la jueza. Así que acá no hace falta requerir de nuevas medidas o de la acción de daño temido por la eventualidad de la ocurrencia de los hechos. Ya está ordenado dentro de lo que es el amparo que en la oportunidad se presentó. Lo primero que tiene que ocurrir es la apertura de la puerta de la planta de tratamiento de residuos sólidos, sentarse en una mesa de diálogo todas las partes y hacer un control real de lo que está pasando dentro de la planta. Ya se le requirió, la justicia le requirió el día, creo que fue el lunes o el viernes de la semana pasada, le había requerido a la municipalidad de cumplimiento sobre el tema del informe con respecto a estos elementos que podrían haberse sido identificados en una situación dentro de lo que fue la justicia federal. Tengo entendido, yo no tengo participación en la justicia federal, pero tengo entendido que, por lo que se pudo constatar dentro del expediente, que no hay ningún tipo de resolución
que los resultados que han sido expuestos se encuentren firmes, que tengan el rigor científico en la situación, para poder determinar ya que el juez pueda hacer una sentencia, lo cual los plazos procesales todavía no se han cumplido, y que eventualmente el nexo causal de los elementos encontrados en la comunidad se correspondan con algún tipo de fluidos que hayan llegado desde la planta de residuos sólidos hacia la comunidad. Me parece que acá, mientras más tiempo ocurra esta situación de impedimento de acceso a la planta, es ponerle un tapón a una situación de la cual medianamente se venía manejando, y quizás lo que se debe hacer es acelerar el proceso del manejo o mejorar el manejo del proceso, y la municipalidad deberá adecuar todo lo que tenga que ver con los espacios de mitigación de los controles y afianzar aún más el tema de lo que implica el manejo de la planta, ¿no?